Muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy por la señal de OnePlus. El día de hoy conversaremos sobre un tema por demás interesante, y es que no es un secreto que la Administración de Justicia Nacional se encuentra en crisis. En lo personal, he manifestado que el principal problema parece ser la falta de uniformidad en los criterios de los actores del sistema. Sin embargo, en lo particular, la demora en la resolución de conflictos parece ser una de las constantes que siembran en la opinión pública una noción generalizada de desconfianza, de inseguridad jurídica. De hecho, es innegable que muchos abogados en el ejercicio de la defensa abusan de las herramientas procesales, con la finalidad de dilatar los procesos. En este contexto, y teniendo como el antecedente más cercano la recusación planteada por la defensa del exalcalde Jorge Yunda, analizaremos junto con un especialista la institución jurídica de la recusación, y desde la perspectiva de un experimentado procesalista responderemos a cuando menos las siguientes inquietudes. ¿Qué es la recusación? ¿Cuáles son las causales que dan lugar a una recusación? ¿Cuál es su trámite? ¿Qué pasa con la causa principal? ¿Qué pasa si es admitida o negada? Y finalmente, una propuesta de cómo evitar que se abuse de este recurso procesal. Y para este fin, hoy nos acompaña el abogado Alfredo Cuadros, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Además, docente en varias universidades de la ciudad, capacitador de la Escuela de Fiscales de la Fiscalía General del Estado, autor de 3 obras de propiedad intelectual. En lo profesional, socio principal del Estudio Jurídico Cuadros y Asociados, además de director de litigios del Estudio Jurídico Arosemena Urbano y Asociados. Litigante en temas laborales, civiles y de propiedad intelectual. Alfredo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carlos Luis. Es un gusto saludarte, un gusto también, un saludo para toda la audiencia de OnePlus. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y puedo decirte que me da bastante gusto de ver que compartíamos en su momento las aulas universitarias y ahora estamos compartiendo este escenario, si sea virtual, pero siempre es un gusto conversar con distinguidos colegas litigantes también. Sí, la verdad es que bueno, ambos somos abogados, para que lo sepan, y nos conocimos en la universidad, pero Alfredo ha destacado en el uso de la tecnología como una herramienta de trabajo, y a través de estos medios de difusión digital nos ha ilustrado a muchos con su investigación y con su trabajo. Es un reconocido procesalista y en ese contexto, Alfredo, cuéntanos, tú que dominas el Código Orgánico General de Procesos, ¿qué es esto de la recusación? Sí, bueno, para poner palabras muy claritas, porque entiendo que el programa está dirigido a un público más allá de solamente el radio jurídico, la recusación es un mecanismo que tiene cualquier persona que está litigando, cualquier persona que tiene un juicio ante una autoridad judicial, ¿no? Puede ser en civil, laboral, incluso constitucional y también en área penal, para separar a un juez o a varios jueces, dependiendo en qué instancia estemos, del conocimiento de una causa. Es decir, yo puedo decir, bueno, este juez, por algo de motivos, no quiero que continúe la causa, quiero separarlo. Ahora, como todos estamos en derecho, es un tema procesal, no podemos decir, ¿sabe qué? Yo quiero separar a este juez porque me miró mal, yo quiero separar a este juez porque creo que no tiene la razón o creo que no le simpatizo, no. Hay causales específicas en nuestra legislación, que en nuestro Código Orgánico General de Procesos encontramos desde el artículo 22 y el 29, pero las causales del artículo 22, que nos dicen más o menos qué es lo que debemos invocar para poder recusar o separar, digámoslo así, en un término mucho más sencillo, a un juez, ¿no? Entonces, no sé si entramos directamente a las causales o vamos poco a poco, dependiendo de cómo estemos con el tiempo y Sí, con el... sí, tenemos tiempo, Alfredo, pero quería complementar que lo que Alfredo nos comenta tiene un antecedente natural, que es la Constitución. Obviamente, la Constitución, que es lo que impera en todo proceso, eh, y el proceso, por definición, es el agotamiento de etapas hasta llegar a un fin. En todo proceso sometido al trámite judicial impera el principio de la objetividad. Entonces, es un derecho, es una garantía del debido proceso, y de eso viene el comentario de Alfredo, el de ser juzgado por un juez imparcial. Esta imparcialidad a veces se ve afectada, y las causas son las que nos va a explicar ahora
Alfredo, y eso es lo que previene la ley. Cuéntanos. Exacto, ¿no? A manera de introducción, antes de entrar a las causas, como tú bien lo dices, se basa un poco la recusación, bueno, no es que se basa un poco, se basa la recusación en esta garantía de debido proceso que hasta por lógica debería tener toda la persona que se somete ante un juicio o en causa una pretensión ante los jueces, es de que ese juez sea imparcial y sea objetivo. Y también una de las causales considero también que se basa en lo que se llama la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva también es una garantía constitucional que se divide en tres cosas básicamente. El derecho que yo tengo de acceder al órgano judicial, el derecho que ese órgano judicial, digamos, atienda mi causa, la despache y la atienda en un tiempo razonable. Y además, una vez que se emite una resolución, esa resolución puede ser ejecutada, porque de nada sirve que yo logre una resolución y esa resolución no puede ejecutarse, digamos, una resolución emitida por un juez. Entonces, en ese sentido son varias causales, pero digamos tienen esos dos grandes objetivos. Uno, preservar la objetividad del juzgador o el derecho que yo tengo para que me juzgue o decida mi causa un juez imparcial. Tenemos, por ejemplo, que el juez no tenga un parentesco con la parte, es decir, con la persona que está litigando o con el representante, con el mandatario, con el procurador, con el abogado. Que el juez no haya conocido una causa o no haya emitido una decisión en una causa similar o en otra instancia conexa. Que el juez no haya tenido una relación, que no haya sido mandatario, procurador, representante legal o defensor o abogado de una de las partes, o que el juez no haya conocido la causa como mediador, porque también puede ser otra causal, ¿no? Que haya el juez emitido una opinión o un consejo que sea demostrable en el proceso que se lleva a su conocimiento, que entiendo un poco entrando en el caso del exalcalde Yunda, que esto es un poco lo que se está basando en la recusación de ellos según lo que ha salido y ha trascendido en las noticias, ¿no? O que tenga el juez interés en el proceso. Una de las causales más complicadas y más subjetivas es que el juez entiende que es amigo íntimo o enemigo público de una de las partes, ¿no? Entonces, y otras causales más que, digamos, pero la gran idea es que se preserva la objetividad o se busca preservar la objetividad y también la imparcialidad del juzgador. Insisto, que no es cualquier cosa, es una garantía básica del debido proceso y está por lógica. Todo el mundo que somete o busca una pretensión o litiga algo ante un juez entiende que ese juez tiene que ser imparcial o lo más imparcial posible. Y otra causal que yo considero que tiene que ver ya con la tutela judicial efectiva es el tema del retardo. Cuando un juez se retarda demasiado en atender mi caso, en impulsar mi causa, yo también lo puedo recusar. Entonces, considero que esto también protege la tutela judicial efectiva en ese sentido, o en el aspecto en que yo tengo el derecho de que mi causa se atienda a una velocidad razonable, ¿no? Hay muchos aspectos que considerar, la cantidad de causas que conoce el juez, la saturación de los juzgados y otras cosas más. Pero eso, a breves rasgos, son las causales de la recusación. Para poner en contexto el caso en particular, que es lo que nos llamó la atención y nos propuso analizar esta institución jurídica, que por cierto es muy antigua en el derecho. En el juicio por el delito de peculado que se sigue en contra del exalcalde Jorge Yunda, el proceso ya ha llegado hasta la etapa de juzgamiento, es decir, aquella etapa en la que se encuentra ante un tribunal penal, es decir, 3 jueces que integran un tribunal para conocer y resolver sobre su presunta responsabilidad en el delito. Y pues todos sabemos que una audiencia de juicio dura mucho tiempo. Sabemos además que como este es un caso mediático que concitó la opinión pública porque se trata de supuesta corrupción durante la etapa de la pandemia, la ciudadanía que está harta de la corrupción exige resultados. Y algo que pasa muy seguido es que los procesos no llegan a ningún lado. Finalmente, en medio de esta audiencia, en la instalación número 16, no consecutiva, es decir, 16 días no consecutivos en los que esta audiencia se ha venido llevando a cabo, resulta que la defensa aparece con un pedido de recusación. Ese es el contexto, Alfredo, sobre este antecedente que estamos revisando, y nos preocupa algo. Nos preocupa que se ha anunciado que en caso de dar lugar a esta recusación, es decir, que si la recusación tiene procedencia, se tendría que decretar la nulidad de todo lo actuado, y eso implica que estas 16 instalaciones es como que no hubieran ocurrido y tienen que volverse a producir. Cuéntanos si estás de acuerdo con esto, si tiene sentido en la ley y alguna experiencia personal relativa. Sí, gracias. Bueno, hay algunos comentarios antes de entrar en el tema. Resulta interesante, por ejemplo, lo que comentas acerca de que esta audiencia tiene ya 16 instalaciones no consecutivas, ¿no? Porque en derecho comparado, por ejemplo, hemos visto casos famosos como el de O.J. Simpson, el de Michael Jackson, donde vemos que los juzgamientos
penales o criminales, como les llaman allá, son a días seguidos. O sea, los juicios duran literalmente meses. El caso de O.J. Simpson creo que duró de 5 a 6 meses. El caso del Universo duró semanas también. Exacto. Y Y no también pararon. ajá, 8 meses, donde el interrogatorio a un solo testigo, entre interrogatorios y contrainterrogatorios se van entre 3, 4 días, a veces una semana completa. Entonces es interesante ver cómo se maneja un poco allá. Y alguien propuso, ya diciendo que quizás para estos casos que se conocen que van a ser, digamos, arduos en el trabajo, quizás sería bueno programarlos a días seguidos, ¿no? Pero bueno, es una idea X que la saco de esta introducción. Luego de esto, de lo que se ha podido conocer a través de las noticias, es efectivamente este pedido de recusación a uno de los jueces. Pero me llamó mucho la atención, tú como abogado litigante responsable sabes que muchas personas te dicen, bueno, ¿tú qué piensas del caso Yunda o qué piensas del caso X? O sea, uno nunca puede dar una opinión de un caso específico si alguien tiene una razón, porque como abogados sabemos que cada juicio es un animal vivo, como dijo Diego Yepes en una charla que dio alguna vez, un gran abogado. O sea, nosotros, afuera de la opinión pública se puede decir una cosa, pero al final lo que está en el proceso es otra cosa muy diferente. Entonces hay que ver lo que sucede en el proceso, pero la noticia que ha trascendido es de que la defensa del exalcalde Jorge Yunda ha planteado esta recusación contra uno de los jueces porque aparentemente este juez ha emitido una opinión o ha mostrado una abierta imparcialidad. Entonces yo pensaba que lo había hecho a través de un pronunciamiento público, de alguna situación así, pero según la noticia que leí, se dice que muestra un poco esta falta de imparcialidad a través de los interrogatorios que el juez ha hecho directamente a uno de los testigos, o a varios testigos, como que los abogados de Yunda, el exalcalde de Yunda, dicen que el juez está tratando de empujar a los testigos a que reconozcan algo que va a desfavorecer a su cliente. Entonces siempre se arma un debate interesante, porque más allá de la recusación siempre se dice, bueno, ¿hasta qué punto el juez tiene facultad de preguntar o repreguntar a un testigo fuera de lo que lo hacen los abogados de las partes? ¿No? Por eso se los dejo en otra cuestión. Ahora, hay un principio importante que aquí es el principio de inmediación. En inmediación se entiende, en pocas palabras, que es el contacto directo que tiene el juez con las partes, de hecho, y con las pruebas que se actúan. Cuando estábamos en pandemia, estaban las audiencias telemáticas, mucho se debatió sobre el tema de inmediación, que si es lo mismo el contacto del juez con las partes, con los testigos y con los documentos, estando el juez en una audiencia, en una sala, las partes en otra, los documentos en otra. Pero bueno, en todo caso, aquí el problema va a ser que si esa recusación contra un miembro del tribunal prospera, significa que entraría un juez nuevo a integrar a ese tribunal en una audiencia que ya lleva 16 restauraciones. Entonces tiene su lógica decir, oigan, pero este juez no conoce nada del caso desde un inicio, vamos a tener que volver a tramitar todo de nuevo, y de hecho tiene toda su lógica, ¿no? Una experiencia personal que tengo, la primera vez que me tocó plantear una recusación en contra de un tribunal en una acción de protección, hay una sentencia que es la 00617 SCNCC de la Corte Constitucional que dice, en otras palabras, que para temas de recusación aplica el coger de manera supletoria, para temas de garantías constitucionales, menos el habeas corpus. Por ahí cambian ciertas reglas, pero las ideas son las mismas, causales, trámites y todo eso. Y justamente en la declaración de un testigo llevado por mí, nominado por mí, el juez empezó a hacerle preguntas al testigo y alguna vez se le escapó de decir, bueno, entonces usted por esto está dejando sin derecho al actor. Entonces ya condenó prácticamente a mi defendido. La audiencia era por Zoom, ni corto ni perezoso. El día siguiente presenté una demanda de recusación, pedí 2 audios, se celebró la audiencia, después fue separado, y lo que pasó es que esa audiencia, que no fue tanto como el caso del exalcalde de Yunda, pero teníamos como 3 días de audiencia, se anuló y volvimos al inicio porque ingresó una nueva jueza, en este caso el tribunal, y tuvimos que volverlo a hacer. Pero obviamente todo esto pasó por ese comentario, además, que se probó la imparcialidad del juzgador. Y para que un poco las personas conozcan, cuando alguien recusa a un juez, la causa principal continúa, sin perjuicio de que leemos eso luego, pero se abre una nueva causa para discutir si esa recusación tiene o no tiene procedencia. O sea, se llama un juicio dentro del juicio, digámoslo así. Un nuevo juicio donde se discute esto. Entonces, fue tan, digamos, evidente el caso que yo planteé, que al momento de la audiencia, yo pensé que el juez iba a pelear la recusación, porque se contesta, sin perjuicio que leemos esto luego, se contesta en audiencia, el juez admitió que efectivamente había hecho el comentario, aceptaba la recusación, pero él obviamente quiso salvar un poco su responsabilidad, dijo, pero que no aceptaba, que significaba un alentamiento de criterio por temas de posible responsabilidad penal, que tampoco era mi intención irme hasta ese punto, ¿no? Pero esa es un poco la experiencia que puedo contar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un juez pelearía una recusación? ¿Qué pasa cuando un juez, tras el proceso que implica este pequeño juicio de recusación, es admitida la recusación y es separado del conocimiento? ¿Tiene alguna consecuencia
adicional a esta circunstancia procesal de salir del conocimiento de la causa? Bueno, para mí hay un tema que es importante y tú como más penalista que yo lo puedes saber. Yo hace mucho tiempo ya me separé un poco del tema penal, pero aquí puede haber casos de que puede haber hasta un prevaricato en un momento determinado, ¿no? O sea, si nos llamas extremo, porque ¿qué pasa si un juez abiertamente sale en la prensa, un caso extremo, pues, ¿no? Y dice, sí, que esta persona es culpable o sale a hacer un comentario muy específico, o se demuestra que tenía una relación de socio o había recibido o ha recibido algún beneficio por una de las partes, o sea, ya llevándole un caso extremo, pero digamos que la sanción por sí es que si el juez pierde la recusación, digamos así, el juez es separado definitivamente del conocimiento de la causa. Esa es, digamos, la sanción procesal. Por los otros tipos de sanciones ya puede haber una sanción administrativa, incluso una sanción penal, pero eso ya se lo dejo a los especialistas en esas áreas correspondientes. Sí, excelente. Ahora, explícanos un poco también, ¿existe la posibilidad de que un juez sepa que está incurso en una de estas causales? Obviamente, pues si tiene relación de parentesco, recuerda que tuvo algún negocio, o que un juez en el libre ejercicio, antes de entrar a la judicatura, patrocinó a una de las partes como abogado o su oficina lo hizo. ¿Puede el juez, por su propia cuenta, separarse del conocimiento de la causa? Exacto, es una excelente pregunta y es un tema que no habíamos topado, ¿no? Porque las causales de recusación también sirven para otra cosa, que es algo que se llama la excusa del juez, una causal de excusa del juzgador. Es decir, si el juzgador, al momento de recibir una causa que para él es nueva y se da cuenta que él fue socio de una de las partes o fue abogado de una de las partes o tuvo algún beneficio de una de las partes, él se puede excusar. O sea, es decir, él dice, ¿sabe qué? Yo tengo este impedimento para seguir conociendo que va a comprometer mi objetividad y más que nada puede ante las partes verse muy mal, entonces yo me excuso del conocimiento de esta causa, yo me separo voluntariamente. Ahora, esa excusa también va a ser analizada por otro jugador para ver si es que procede o no procede la excusa. Pero si procede la excusa, entonces el juez es separado definitivamente. A mí me sucedió por ahí de que, por ejemplo, sin dar nombres, obviamente, me ha tocado ser abogado en temas particulares de algún juez o alguna jueza por temas específicos y resulta que alguna causa en la que yo soy abogado cae donde ellos y ellos tienen que excusarse y la excusa, en estos casos, como es muy evidente, pues suele ser aceptada. El costo de patrocinar a jueces y fiscales muchas veces es que pierdes la oportunidad de poder tramitar causas ante ellos. Exacto. Sí, y hablando de un tema de moderno, si me permites, Carlos Luis, que es un debate que me parece súper interesante. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa si tú sigues a un juez en redes sociales o el juez te sigue? Si hay comentarios. O sea, en otros países, yo he visto en el Reino Unido, en España, se han planteado casos de recusación por contactos comunes que hay en redes sociales. O sea, no sé si a ti te ha tocado o lo has visto en algún momento. No ha llegado a trascender en el proceso, pero en este mismo caso, por cierto, te recuerdo lo que sale en los periódicos y en los medios de comunicación. La juez que otorgó una medida cautelar a favor del alcalde Jorge Yunda, del exalcalde Jorge Yunda, se había pronunciado en redes sociales a favor de la posición de Yunda. O sea, una cosa muy torpe, muy obvia, porque además fue una red social muy difundida, que esta red, me parece que fue en Twitter. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y sí, las redes sociales tienen existencia en nuestra legislación. La ley de comercio electrónico le da validez a los mensajes de datos. Incluso yo tengo casos, y muchos, hace ya mucho tiempo, en los que se han cometido delitos a través de medios de comunicación, calumnias, en su momento la injuria, que ya no existe. Pero sí, efectivamente es muy interesante este examen que deben hacer los abogados responsables que llevan la causa, si su contraparte tiene o no relación de amistad a través de redes sociales con los abogados, con los otros abogados de la causa. Interesantísimo, muy bueno. Ahora, ¿cómo propones, Alfredo, que se evite el abuso de este recurso, de esta recusación, de esta excusa que se presenta muchas veces en los juicios para demorar, a veces esperando un momento político más oportuno para resolver un caso que tiene connotación política? Otras veces simplemente para esperar que el plazo de prescripción del ejercicio de la acción opere, es decir, que por el paso del tiempo ya no sea viable el juicio. Y ese tipo de circunstancias, para que caduque una prisión preventiva en un tema penal, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer o qué debe hacer quién al respecto? Claro, o sea, tenemos que de manera
digamos, la primera línea de defensa ante ese tipo de prácticas está en la propia ley. El propio COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos para los no abogados o no estudiantes de Derecho, señala que hay una sanción para el abogado que plantea de manera infundada una recusación, con el único afán, o que se note el afán de retornar la causa, que en concreto es un salario básico unificado. O sea, para el abogado que se entiende que ha planteado una recusación y se entiende que esta recusación fue planteada, insisto, solo con el único afán de entorpecer la tramitación de la causa normal. Luego de esto también, yo creo que una vez más ya tenemos que como gremio, como abogados, tenemos que todos ser llamados a litigar con responsabilidad. O sea, yo siempre sostengo algo, es verdad, o sea, y a veces uno cae en el error de culpar de toda la función judicial, a los jueces, que el juez se demora, que el juez hace esto, pero lo cierto es que también los abogados tenemos nuestra buena parte de esto. O sea, también hay abogados que, no me incluyo, ¿no?, que se presentan escritos muy extensos por usar con una causa, cuando bien podemos hacer una cuestión sencilla, hacemos intervenciones que no vamos directo al punto, presentamos acciones muchas veces infundadas. O sea, también como gremio debemos guardar esa responsabilidad. Y un abogado también, y esto una vez más ya doy la mano de derecho penal, si un abogado se inventa una situación para puede estar incluso llegando a caer en un tema hasta, creería yo, hasta de un fraude procesal, ya llegando al extremo, o sea, llegando a fingir alguna situación desde ese punto de vista, sin perjuicio de la sanción que pueda haber, pues, ¿no? Más allá de eso, de manera general, el Consejo de la Judicatura, a través del Foro de Abogados, tiene una forma de sanción a los abogados también, ¿no? Y en teoría el Colegio de Abogados también tiene una forma de sanción a los abogados que nunca le he visto tampoco que haya actuado. Sí, me da risa escucharlo cuando dices en teoría, porque efectivamente es una teoría. El Colegio de Abogados, al menos en Guayas, lamentablemente ha estado muy apartado de nuestras realidades. Vemos que para un abogado entrar a la cárcel es un suplicio, por ejemplo, que las condiciones en las que litigamos, y eso lo hemos compartido por redes sociales, si mal no recuerdo, tú y yo y Algunas veces. algunas veces son muy incómodas y nadie nos hace respetar. Y no solo somos los abogados, son nuestros clientes, ustedes, los usuarios del sistema judicial, quienes tienen que tolerar demoras injustificadas, calor, malos tratos y todo eso que produce inseguridad jurídica. Creo que juntos debemos construir, y en eso coincido con Alfredo, el camino hacia la seguridad jurídica. Los abogados en el libre ejercicio, ustedes los usuarios que deben buscar abogados preparados para que puedan llevar adelante una causa y no a cualquier persona, porque hay mucho inescrupuloso en el ejercicio profesional del derecho, lamentablemente debo reconocerlo. Y también el Consejo de la Judicatura, por su parte, debe ajustar los controles para que la calidad de los jueces sea la que se requiere, sea la que se compadezca con nuestra realidad jurídica y la necesidad del Estado ecuatoriano. Es una lucha de todos, hacer justicia, y creo que con esa conclusión nos quedamos. Y pues, Alfredo, déjame agradecerte, para mí es un honor, eres un abogado joven, más joven que yo incluso, que me considero un joven, pero con una trayectoria impecable, intachable, segunda generación, si no me equivoco, de abogados en tu familia. Como en tu caso también. Y en mi caso es lo mismo. Entonces, sabemos de lo que hablamos, lo decimos con humildad, estamos preocupados, y que este espacio haya servido para que ustedes también se preocupen y pongan su granito de arena para construir más justicia y seguridad jurídica para el país. Te dejo con un abrazo, Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Y muchas ahora, gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Los dejo con el editorial de Roberto Briones sobre la salud, educación y seguridad como prioridades de la recaudación.